Queridos conspiradores en casa, conspiradores Hola. queridos. Bueno, pues es muy importante que el día de hoy abordemos un tema que prácticamente se desconoce, ¿no? en México, que es la maleta mexicana, donde encontraron una gran cantidad de rollos de negativos fundamentales dentro de la Guerra Civil Española, que llegan a México y es parte de una novela. Creo que inclusive ya se hizo la película, ¿no? Es un documental porque es un tema que supera la ficción, es fantástico, tiene todos los elementos de tragedia, de fantasía. No puedes creer la historia, es una historia muy, muy, muy importante para el siglo XX del mundo. ¿Sabes qué? Lo interesante también de este episodio es cómo seguimos, a pesar de que uno cree que ya se vio todo, ya se ha descubierto todo, siguen apareciendo cosas de distintas épocas, en distintas circunstancias. Si no es una excavación, son en unas ruinas, o son en un legado, o es en una maleta. Que no es maleta, o además. es en una caja fuerte. El punto es que la historia se reescribe continuamente porque siempre hay algo que añadir, ¿no? Pero es lo bonito, que sea una historia dinámica, ¿no? Que Es una novela de aventuras. ¿Verdad? Que tiene que ver con una pareja, que ya abordaremos quiénes son, que además están relacionados entre sí y que cambian la historia de la fotografía de guerra en el mundo. Y el descubrimiento, Benito, bien dices, es a nivel para la fotografía y para la historia de la Guerra Civil Española, es el mismo nivel de la tumba de Tutankamón. Así fue el hallazgo, es maravilloso. Bueno, pues venga. ya estamos. Brindemos por esos dos genios. Bueno, a mí siempre me han impresionado los reporteros de guerra. Los reporteros de guerra me parece que tienen una cantidad de adrenalina en la sangre tremenda, porque se están jugando la vida. Es decir, si tú me dijeras que van por el frente, el que sea, del lado que sea, me es igual, con un rifle, no van con un rifle. Muchos van con una libreta. Una libreta para hacer apuntes, y muchos de ellos van con una cámara, ¿no? O sea, y te puede caer una bomba, te pueden dar un balazo, vete a saber, pero están en Hemingway manejaba una ambulancia. Sí, claro. Hemingway manejaba una ambulancia. Y iba con su Moleskine haciendo anotaciones que luego se convirtieron en un grandísimo reportaje primero sobre la Segunda Guerra Mundial primero sobre la Guerra Civil Española y luego sobre la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, sí. Bueno, Hemingway, sí, y bueno. Pero yo lo que creo es que sí, no sé si a ustedes les gustaría una aventura de estas, ¿no? Bueno. Yo la tuve 3 días en mi vida. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo es? Estuve en Líbano, a intentar hacer una entrevista con Yasser Arafat que nunca se hizo, y descubrí que lo mío es la cultura. En 3 días. Todo el tiempo se oían, prefiero ni contarlo. Fue la más fugaz de mis intervenciones en el mundo del periodismo. Es ¿Y tremendo. nunca escribiste sobre eso? Sí, claro que lo escribí, pero todo era muy... entonces yo me escondí No, pues cómo no. en el Hotel Intercontinental de Beirut. Ahí conocí a Peter Arnett. Bueno, fueron 3 días y salí corriendo de ahí. No es lo mío. Necesitas tener un carácter especial, una sangre especial, una manera especial de comportarte que no está en mi naturaleza. Y en esta Guerra Civil Española, nos vamos a situar ya en 1936, sucede la primera guerra en el siglo XX, donde el blanco es la población civil. Porque la Gran Guerra había sido, sí, millones murieron, pero la gran mayoría soldados. Había muy pocas bajas en la sociedad civil. Y entonces tú tienes una guerra civil que despertó la curiosidad de mucha gente y el apoyo de mucha gente en el mundo. Entonces vamos a imaginar 3 jovencitos del corazón de la Europa, ni siquiera la Europa occidental, de la Europa oriental. Tienes a un polaco, bueno, una polaca más bien, un polaco que es Shim, David Seymour, que tenía otro nombre. Después tienes a Robert Capa, que era un húngaro, que su nombre real era Endre Ernst Friedman, judíos. Y a una alemana, Gerda, que el apellido es impronunciable, Pojoril, que es Gerda Taro en la historia. 22, 23 y 28 años. Esa es la edad en que llegan a España, llenos de sueños y con la cámara para convertirse en los primeros fotoreporteros, que sus obras, que sus placas son publicadas en las revistas que van a impactar al mundo de lo que estaba sucediendo.
en España en la lucha contra el fascismo. Porque, Pero bueno, ese es un primer elemento importantísimo para ser reportero de guerra, ¿no? La juventud. pues, sin duda. Yo pienso que ya Y un la hombre convicción. o una mujer de 60 años ya no está para esos. Tienes que ser muy joven como Gerda. Bueno, Gerda. Tener cierto desprecio por la vida, ¿no? Es decir, No, no Audacia. creo, ¿eh? audacia, pues sí, porque, bueno, evidentemente tú sabes que estás yendo a un campo de batalla. Porque además, por ejemplo, estos reporteros, ya había sido muy fotografiada la Revolución Mexicana, muy fotografiada la Revolución Rusa. O sea, tenemos a uno aquí de los grandes periodistas de izquierda en México, que era John Reed, cuando vino a México. con Bueno, los 10 primero días 10 días como uno al mundo y y luego el México insurgente. insurgente. Y luego en Rusia también estuvo. Primero en Rusia, Muchos sí. sabían, Ambrose Bierce, en el que vas a Gringo, Gringo Viejo, Viejo, de Claro. Fuentes. es también este periodista que viene a México y que ya nunca más supieron de él. Entonces, sí hay un tono ahí como de, no un desprecio en un sentido despectivo, sino como dices, esa audacia donde dices, igual no regreso. Claro, pero además formaban parte de las brigadas internacionales. Esa es la diferencia con otro tipo de crónicas de guerra, ¿no? Realmente estaba ávida la comunidad internacional que apoyaban el gobierno republicano, el gobierno de izquierda en España, y no iban a permitir que el fascismo de Franco avanzara. Entonces había la necesidad en el mundo de imprimir esas Bueno, imágenes. y eran Y periodistas que tomaban partido. Sí, totalmente, tomaban partido al grado de sus vidas. ¿Tú crees que Casasola es el Capa mexicano? Me parece que lo deja muy claro. ¿Verdad? Casasola. Bueno, Casasola es un fotógrafo fuera de Fuera de serie. Antes los hermanos Mayo. antes Sí. los hermanos Mayo, sí. Ahora, Capa sí tiene algo con Gerda y con Chimi, que así Ahora, le van perdón, a llamar. Hay que decir algo importantísimo. Robert Capa era como firmaban los tres. Robert Capa era el nombre de la agencia que ellos fundan. Sí, Y, claro. y las fotos de los tres eran firmadas por Robert Capa, porque, bueno, uno de los motivos es que querían utilizar un seudónimo y se inventan a un periodista norteamericano, que es Robert Capa. Claro. Que no y existe. No existe y va a tener una repercusión increíble. Además, ahí hay un manejo también de los egos. Finalmente, el que tenía más difusión era Robert Capa, pero las fotos más tremendas, más terribles, son las de Gerda y también las de Chimi. Pero todo esto de la maleta mexicana adquiere un sentido importante y global, porque tienes estos jóvenes que graban, toman las fotografías durante las batallas. Eso es una gran aportación. Toman y están en la batalla de metidos. Guadalajara, Exacto, en el sitio de Madrid. Están en Teruel, que Están es en Teruel, donde... que es, bueno, Pero terrible. siempre del lado republicano. Siempre. Del lado republicano. Eso Y importa, políticamente importa. ellos luchan no con un fusil, pero con su cámara. Eso es, pero a favor de la libertad. A favor de la Entonces, libertad. eso, porque también es importante que no estuvieran del otro lado, del lado nacional, ¿no? Obviamente. De los nacionales, ¿no? Obviamente, Perdón, toman no, y es donde, partido. a ver, te vuelves activista en vez de ser el periodista que va enviado como corresponsal de guerra y que tú puedes estar en cualquiera de los dos bandos. Te vuelves un activista. Sí, claro. O sea, Exactamente. estás tomando un partido dentro de un conflicto social. Exacto. Las brigadas, perdón, rápidamente, las brigadas internacionales, que me parece que un día deberíamos dedicarles un programa. Sí, Me hombre, encanta. sí, Sí. qué bárbaro. Maravillosas. Sí. Las brigadas internacionales son financiadas para ir a la guerra civil española por diversos Por el lado caminos. republicano. Sí, Sí. pero por diversos caminos muy extraños. La brigada Lincoln, que es la brigada estadounidense que lucha en la guerra civil Sí, española, claro. está financiada en parte por United Artists. La de Chaplin. La de Chaplin, porque Chaplin, Clark Gable, incluso Bogart ayudan a la causa republicana y luego son perseguidos por McCarthy y En la casa de brujas. Claro, Chaplin tiene que salir de los Estados Unidos e irse a vivir a Suiza por el macartismo y tiene que ver justo con su apoyo a la República Española. Y lo atacan Claro. de comunista, Sí, claro. Chaplin. Esa es Totalmente. la razón. Lo atacan, usted es un comunista. Claro que también sus líos con no sé cuántas mujeres no le ayudaron nada, ¿no? No, y la gran historia alrededor de todo esto es que después de que Gerda muere justamente después de que termina una batalla en Teruel, la de Brunete, le insiste otro fotógrafo muy joven, le insiste Stein, vámonos de aquí, no puede ser, ella está en la trinchera con la cámara tomando fotos de lo que estaba pasando, suben a un tanque republicano, van a chocar con otro vehículo en la huida, cae del tanque y es atropellada por el mismo tanque.
Horas después muere del aplastamiento de vísceras y lo primero que pregunta cuando llega al servicio médico es, ¿dónde quedó mi cámara? ¿En dónde está mi cámara? ¿Te das cuenta la convicción? Pero le revientan las vísceras porque además el tanque le pasa por el estómago. Sí, no, o sea, no. es que, No muere es que también, instantáneamente. no, es que hubiera sido, bueno, lo que voy a decir es una locura, pero si le hubiera aplastado las piernas, a lo mejor se las amputan y sobrevive. Pero claro, el tanque le pasa por encima del estómago. Pero te digo, Claro. ahí esa es la diferencia entre el periodista que sí arriesga su vida, pero que igual un día puede estar en Nicaragua y al otro día puede estar Sí, en claro, Israel o en el Líbano o en donde quieras, al que toma partido. O sea, aquí había ese riesgo y por eso yo hablo de ese como desprecio por la vida, porque finalmente estás en un momento donde la muerte es lo que impera. O sea, no es un lugar de vida, es un lugar de muerte. Claro, y lo buscan, porque estos tres jovencitos se conocen en París y después París va a ser el centro de operaciones. Toman las fotos y se mandan a París. Y una de las cosas magníficas que tiene esta historia es el joven que laboratorista, que revela todas las impresiones de tanto de Gerda Taro como de Shimi y como de Capa, va a ser nada más y nada menos que Chiqui Weiss, el esposo de Leonora Carrington. Él es un jovencito que trabaja para Capa en París y él es el que se encarga de salvar, así como se salvan todos estos inmigrantes después de que pierde la guerra la República, con ellos también viajan el testimonio, viaja la memoria, viajan 4.500 negativos perfectamente clasificados y organizados por este joven. Y lo maravilloso de la historia, me voy a anticipar, es que se pierde la maleta, llega a la representación mexicana. Si hubiera llegado a la representación del embajador Bosques, se hubiera conocido antes. Estuvieron perdidos 70 años estos rollos. 70. En una maleta. En una maleta. Que es una caja. En realidad es Era una una caja, caja. sí, era una caja, sí. Exacto. Con cordeles. Y el hermano de Capa, porque Capa se vuelve el gran reportero. Muere Gerda, él nunca más vuelve a tener una pareja estable, pero sigue el binomio con Shimi, siguen tomando fotos. Los tres van a morir en guerra, ¿eh? En guerra. Los tres mueren en guerra posteriormente. Capa muere en Vietnam. En Indochina. En Indochina. Sí, cuando pisa una granada. Una mina. Una mina. Y Shimi muere en el conflicto del Canal de Suez en 1956, casi 20 años después la que Gerda. revolución de Abdel Nasser, ¿no? Así es, en pero, Egipto. pero a ver, si estás todo el tiempo en el peligro. Claro. Sí, sin duda. Estás pisando todos los días un campo minado. Un día, pues pisas y lo que le pasó a Capa, pues claro que estallas y se acabó. Pero fíjate que hay una fotografía de Capa que es la que le dio la vuelta al mundo. Miliciano muerto. Cuando él está tomando un miliciano. Un miliciano que está está cayendo En el con momento un de rifle morir. en la mano. No, pero está aventando una granada, ¿no? No, tiene un rifle en la mano derecha. Ahí la tenemos, claro. Miliciano muerto es una de sus fotos más. Y luego. Pero lo- no lo está aventando una acusan- granada, ¿no? No, lo acusan de que es un montaje a Capa. Quiero decir, parece ser que toma una primera foto que se vela y pide que un miliciano repita la acción. Y Eso es uno de los grandes es mitos, uno de los magnífico. grandes mitos que hay alrededor de Y la es una gran foto mentira. Porque de además, Miliciano muerto. Benito, tienes razón, Capa se vuelve como la firma. Y ahora ya tienes toda esta cuestión de que es que la luz de Capa, y esto lo hace con la composición. No buscaban ninguna composición estética, buscaban reportear el Claro, momento. porque eso cuando te conviertes en un activista es eso, o sea, dar testimonio de la atrocidad, dar testimonio de lo que es capaz de hacer el enemigo, de todo eso. O sea, no hay un sentido estético en la fotografía. En ese Ninguno. sentido. De hecho, Gerda se mete Porque son banderas ideológicas. La fotografía se vuelve una bandera de defensa de principios. de defensa de principios y de sacudir conciencias, porque las fotos que toma Gerda después del bombardeo en Madrid, que se mete a la morgue, y esa foto que están tras los barrotes, los familiares, queriendo entrar a ver, y ella se pone a tomarle fotos a los cadáveres de niños. Yo debo confesar que cada vez que estudio este tema, sí se me escurren las lágrimas, y además por cuestiones personales de mis abuelos republicanos, pero ella se mete a la morgue y publican en la revista Life. Y imagínate el impacto de una mujer de Wisconsin en la década de los 40, finales de los 30, que ve esas imágenes, se sacude de pensar que existe ese sufrimiento en el mundo. Y eso es lo que buscan, sacudir conciencias. Pero entonces, Bueno, pero lo logran. en el fondo de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Pero lo el que- cuento sigue para más. Lo que pasa es que si te fijas, ya hubiera sido suficiente castigo para Robert Capa
que hubiera perdido a su amante, a su mujer. Tenía una debilidad tremenda por Gerda y la adoraba. Y cuando sabe que le aplastó un tanque y que le reventaron las vísceras y que se murió desangrada, como que dices, ya basta, voy a dejar esto en paz. Dice, no, voy. Es lo mismo que un torero, lo cuerna el toro en el estómago, lo que tú quieras, y ves que salva la vida de milagro, y lo primero que quieren es volver a torear. Así es Bueno, gente Salud, extraordinaria. por gente extraordinaria. Salud. Bueno, es que hay personalidades que, pues yo creo que como nos pasa a todos nosotros, ¿no? Pues tú, Alex, tú, Benito, no, tú también, Chávez, como que no podemos dejar de escribir. Es decir, escribir es nuestra vida, ¿no? Contar, narrar, explicar, desde nuestro punto de vista, equivocados o no es igual, pero contar, ¿no? Y lo mismo pasa con estas personas, tienen que estar en el frente, en el peligro, con su cámara, jugándose la vida, y esto tiene un gran atractivo para ellos, ¿no? Sí, como si los mandas a una escuela de fotografía. A ver, vamos a explicar la apertura de los lentes, ¿no? Vamos a ver la profundidad de campo, vamos a ver. No están para eso, están para el peligro, están para el riesgo. Pero, a ver, Capa se salva del desembarco en Normandía en la peor playa en donde más gente murió, que fue Omaha. Claro, en Omaha. El 6 de junio de 1944. Milagrosamente. O sea, ahí se murió, fueron como 10,000 muertos ese día en distintos lugares, y esa playa fue la que más brutalmente recibió a los aliados en el desembarco, era la que estaba mejor. Y él estaba con su cámara. Él estaba con su cámara. Es que eso es lo más impresionante, que él continuó, y posterior a su muerte, su hermano, Cornell, busca hacerle un homenaje y funda un centro fotográfico en Nueva York de la memoria, lo que la fotografía significaba para el siglo XX. Y había escuchado que estos negativos de la maleta mexicana existían. De alguna manera, como salieron 200,000 españoles al exilio, que también tomaron fotografías, Shimi y Capa, de este campo de concentración, que hay que decirlo, que fue una de las playas en Francia. Francia está con una deuda fuerte con ese tema. Se llama Enorme. Sur d'Argels. Es Sur d'Argels. 15,000 personas mueren porque simplemente les dieron la playa, pero no había agua, no había comida, nada. no había El techos. gobierno francés hizo una simulación absolutamente. En Argelès-sur-Mer. Sur-Mer. Sí, a un lado de Perpiñán. Argelès-sur-Mer. Argelès-sur-Mer, a un lado de Perpiñán. Al lado de Perpiñán. Ahí estuvo en ese campo de concentración Eulalio Ferrer. Totalmente. Escribe un libro llamado Entre Alambradas, donde cuenta justamente esto, la simulación del gobierno francés que los recibe como refugiados, pero realmente lo que hace es ponerlos en un campo de concentración. Claro, y ahí estuvo mi abuelo Enrique Revuelta Lama. Mira. Y vino en el barco con Eulalio Ferrer. Mira. Y, no, esto no lo sabía. Sí, y justamente cuando en este campo llega la noticia de que México va a realmente ayudar y toma postura y toma posición Lázaro Cárdenas y les dice, es en México donde todos ustedes pueden venir, también la Unión Soviética, son los únicos dos países. Entonces llega como la esperanza, llega la necesidad de la libertad y de alguna manera se filtran estos negativos. ¿Cómo llegan? Es una manera fantástica. Se llevan a la delegación mexicana en Vichy como si fuera una persona, como si fuera algo muy importante, esas cajas. Era el ejército colaboracionista con los nazis. Claro, ya estamos hablando en la invasión nazi en Francia. Claro. Pero cruzan, así como cruzaron todos estos españoles, pero a la persona que se los encargan, que es un general, el general Aguilar González, los pasa de lado. Juan Villoro, en este documental de la maleta mexicana de 2011, lo explica de una manera muy poética. Hay cosas que no quieren ser encontradas. Quizá estos negativos no querían ser encontrados justamente para hacer la memoria de todas estas atrocidades que sucedieron. 70 años estuvieron en la casa del general Aguilar González, a 10 calles de donde se refugió también Chiqui Valls, el jovencito que lo había hecho. Yo le ayudé a Juan a investigar un poco del general. Claro. Que además después se involucró en un asunto de drogas. O sea, era de ese tipo de generales... ¿Inquieto? Muy de los de la revolución, ¿no? O sea, que terminaron... A ver, si en un momento dado tuviste en Bélgica a Gonzalo N. Santos de embajador... Y a Díaz Ordaz en Madrid. Se daban unas relaciones terribles. Sí, entonces era uno de esos generales que habían caído de suerte en el cuerpo diplomático. Claro. Y al parecer tenía algún tipo de relación con la familia Madero.
Sí, estaban muy vinculados, pero no le hace mayor caso. Vienen en el exilio, las guarda durante 70 años y un cineasta norteamericano, cuando están haciendo este documental en 2011, dice, a mí me regaló la hija de una amiga de mi mamá, hija de este general, 3 cajas, creo que es la famosa maleta mexicana. Y son las 3 cajas que había hecho Chiquibais en París y finalmente, no sé si estuvo bien o estuvo mal, terminaron en Nueva York. Están en Nueva York, las alcanza a ver Cornel Capa, el hermano de Robert, meses antes de morir, y se hace conocido el evento como la valija o la maleta mexicana. Esa es la Y historia. imprimieron las fotos y las han exhibido por todo el mundo. 4.500 fotos con los negativos originales perfectamente documentados. De hecho, este es el catálogo que se hace con esa exposición de Nueva York. Y cada rollo está explicado cuándo se tomó, quién lo tomó. Es impresionante cómo es un documento. Lo organizados que eran, además. Lo organizados que estaban. Porque además está reorganizado en medio de la guerra, o sea, tomar las fotos, guardar el rollo, hacer anotaciones, No, cada sí. foto, es increíble. Hoy la increíble. subes a la nube. Hoy la subes a la nube. Oye, Hay mucho debate, ¿ustedes qué opinan? Que debió haberse quedado en México. Este cineasta, hijo de mexicana y de norteamericano, Benjamin Traver, es el que finalmente las tuvo, le llegaron de regalo y le dice a esta mujer, haz lo que tú quieras con ellas. Le escribe a Cornel y le ofrecen $2,500, $25,000 por ellas. Y él dice, yo no las voy a vender porque quienes estaban enfrente de la cámara y detrás, sus vidas están de por medio. Yo no quiero eso. Pero no viene nadie del centro de fotografía por los negativos. Es hasta este documental de Trisha Sif, que se agarran un avión y las llevan a Nueva York y entonces es el boom. ¿Dónde se debieron quedar? Tú entrevistas a los españoles que tienen familiares y que hay gente que ubican, que es su biografía, no es la memoria de la historia, o sea, sí es memoria, pero es su biografía, y creen que debe de estar en España. Otros pensamos quizá deben de estar en México porque fue la maleta mexicana y fue el fenómeno del refugiado en México. ¿Ustedes qué opinan? No, yo aquí no. Aquí fue como del rebote. O sea, no es como quizá una pieza arqueológica o, no sé, el carruaje de Juárez o alguna cosa así. Yo soy de la idea de que esas cosas que pueden ser patrimonio de la humanidad deben de conservarse en el mejor lugar posible. Y que son de todos. Y que sean de todos y que No las de puedas nadie, ver. no de Entonces nadie. están en un buen lugar. Sí, claro. Ahora, sí se desvinculan del proceso, porque eso sí tienen los museos de las grandes ciudades, ¿no? El hecho histórico lo aíslan de todo el proceso que sucede. Pero ahí están a salvo, se pueden visitar, Claro, se pero- pueden reimprimir. Claro, pero exactamente, es como ir al archivo Casasola. O sea, a ver, todo el mundo está ávido de ir al archivo Casasola porque ahí está el patrimonio. No, irás cuando quieras ir porque necesites algo para un documental, para una serie, para lo que quieras. Pero sabes que están a buen resguardo. ahora, hay una gran escritora mexicana, se llama Beatriz Rivas, que escribió un gran libro, ¿no?, que se llama Dios se fue de viaje. En este libro, Dios se fue de viaje, ella cuenta la historia de amor entre Robert Capa y Gerda. Maravilloso. Taro. Entonces, yo creo que Dios se fue de viaje es una lectura obligatoria para entender bien, además de todo lo que ha dicho Chávez, pero para... Y ese libro que está escrito casi como una novela, igual que la de Exacto. Beatriz, que se llama La maleta mexicana, de Guillermo Chao, que cuenta justo la historia de la maleta. Pero yo quería regresar a Argelès-sur-Mer, donde estuvo ¿quién estuvo ahí? ¿Tu tío? Mi abuelo. ¿Tu abuelo? Enrique Ahí, Revuelta la ahí estuvo mi tío también, Argelès-sur-Mer. Nada más les cuento una historia paralela de Argelès-sur-Mer, cómo sobrevivió mi tío allí, porque me lo contaba. Él, por ejemplo, en las noches de invierno, que era un frío de horror ahí en Perpiñán, al pie de los Pirineos, entonces rascaba con las uñas el piso, de tal manera que pudiera enterrarse en las noches y cubrirse como podía con la arena, con la arena o con la tierra, tierra arenosa, lo que sea, y con eso sí, pero muchos que hacían lo mismo que él, amanecían con la nariz congelada, Que se les caía. se les caía, Literal. con un golpe se te caía la nariz o te Literalmente. tenían que amputar porque además te daba gangrena. Entonces imagínate acostarte y dormir en esas condiciones. Pero había otra cosa que me llama mucho la atención de mi tío, mi querido tío Luis, que fue el que a mí me ayudó y me impulsó a escribir. Él le servías un café ardiendo, burbujeando, y se lo tomaba como si fuera agua así al tiempo.
Y yo le decía, tío, pero yo no podía ni siquiera agarrar la taza, ¿no? Y él se lo tomaba así como si nada. Entonces me dijo, es que fíjate que en Argelers-sur-Mer, cuando estábamos en la cola para que nos sirvieran el caldo, que estaba ardiendo el caldo, yo me lo tenía que tomar rápido para poder formarme otra vez. Porque en el mismo plato que estaba lleno, no te iban a servir nunca otra vez. Entonces te lo servían, veías que nada te veía y te lo tragabas, aunque se te quemara la glotis y el estómago. Y te volvías a formar otra vez, aunque era una sopa nauseabunda. Es impresionante las condiciones de supervivencia. Y sucede un fenómeno cuando termina la guerra, que hablábamos en otro programa, las posguerras. Fue más virulenta la posguerra del franquismo, que incluso trató de callar todas estas voces, y a finales de los años 90 la gente empezó a querer hablar de lo que había sucedido. Mi madre vivió 2 años en una cueva. Así, ¿En una cueva? Sí. De ese tamaño. ¿Tu madre? Sí, porque era perseguida por los... mi abuela era perseguida por haber sido esposa de un capitán de la Marina Mercante que dotó de armas a la República. No vale la pena contarlo, pero es una de las posguerras más tristes que yo conozco. Y que hizo una de las heridas más grandes. La gente no quería hablar de ello, pero no es que se haya olvidado. A finales de los 90, toda esta generación de nietos han querido sacar todo esto a flote, y por eso el documental de La Maleta Mexicana tiene tanto sentido, porque es recuperar la memoria de aquello que pasó. Y una vez que se recupere, sanará la herida, porque si no, no puede sanar esa herida, ¿no? Las dos Españas divididas. ¿O no? No. ¿O no? Perdón, ¿O no? ni perdón No, ni olvido. No, ni perdón ni no, yo creo olvido. que no, No. ahí sí no... Pero ve la discusión que hay ahora en España para quitar los restos ¿Qué tal? de este malvado tirano asqueroso de Franco, que está enterrado en el Valle de los Caídos. Que fue construido a base de sangre y muerte de montones Así de, es, Totalmente, de claro. prisioneros. Así Y entonces es. dicen, no, todavía hay muchos nacionales que dicen, ahí está muy bien el caudillo. Porque te acuerdas que decía, caudillo de España por la gracia de Dios. Increíble, sí. Y los andaluces decían, caudillo de España porque Dios es muy gracioso. Bueno, ya ves que los Con la picardía andaluza. Pero bueno, venga, para que no La se maleta olvide mexicana. La Maleta Mexicana. Por la y memoria. Exacto. por la Salud. memoria histórica. Y por México y España.